Abrimos nuestras Biblias libro de Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 10. Génesis 28, 10. Amén. Dice así la palabra del Señor. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y luego a un cierto lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Qué terribles son verdaderamente las consecuencias del pecado. El pecado, mis hermanos y amigos, siempre promete lo mejor. Siempre ofrece una vida de felicidad y placer, pero lo único que trae es destrucción. Y eso fue lo que trajo a la vida de la familia de Isaac. Cada uno de sus integrantes, desde Isaac el patriarca hasta Jacob el hijo menor, sufrieron las consecuencias destructivas del pecado. Lo único que trajo a la vida de la familia de Isaac el vivir en oposición a la voluntad de Dios fue la división. Un esposo dividido de su esposa, una esposa dividida de su esposo, padres divididos de sus hijos y hermanos gemelos divididos entre sí. Y tan grave había sido la división que había creado el pecado de Jacob, que Saúl le terminó guardando tanto rencor que lo llevó a planear el asesinato de su hermano menor. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, dice Génesis 27, 41, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Tanto temor habían traído, como vimos la semana pasada, estas palabras al corazón de Rebeca, que ella tuvo que idear un plan para sacar a Jacob de Beerseba. A Jacob, el septuagenario, su hijo favorito. Y su plan fue entonces pedirle a Isaac, su esposo, que enviara a Jacob fuera de su casa para buscar esposa. Y esto es muy interesante. Y quizás, pienso yo, es otra de las señales que vimos la semana pasada del mal liderazgo familiar de Isaac. Porque preguntémonos esto: ¿por qué razón Isaac no le había buscado esposa a Jacob? Abraham, cuando Isaac tenía 40 años, le buscó una esposa. Cuando tenía 40. Jacob tiene aquí 77 años. ¿Por qué Isaac no le había buscado esposa?
¿Por qué Esaú tuvo que buscar sus propias esposas a los 40 años? ¿Y por qué Jacob entonces tenía 77 años y seguía viviendo en su casa sin estar casado? Bueno, sea cual sea la razón, Isaac escucha la voz de su esposa, llama a Jacob, lo bendice y lo envía fuera de la tierra prometida a Harán, a la tierra de sus familiares, a la tierra de la familia de su padre Abraham, con el propósito de buscar una mujer. Jacob sale entonces como consecuencia del pecado, consecuencia de la negligencia espiritual, de la manipulación, del engaño, de la mentira, del odio. Y sale camino a Harán. Y en un sentido sale exiliado de Beerseba, huyendo de la mano asesina de su hermano mayor. Pero lo que nos debe quedar claro a cada uno de nosotros es que nada de lo que le ha sucedido a la familia de Isaac ha estado fuera del control divino. Nada. Es por eso que en medio de todo este desastre, la esperanza siempre permaneció viva para la familia de Isaac, porque Dios estaba en control. Ni el pecado de Isaac, ni el pecado de Rebeca, ni el pecado de Jacob, ni el pecado de Esaú podrían interferir con los planes del Señor. Él cumpliría sus promesas. Es más, Dios estaba trabajando en medio de todo esto para hacer su voluntad, para cumplir sus promesas y para traer la redención prometida. Jacob el engañador, mis hermanos, no estaba fuera del alcance de la mano redentora del Salvador. Y eso es precisamente lo que vamos a empezar a ver a partir del versículo 10 del capítulo 28 en la vida de Jacob. Veremos a un Jacob que sale exiliado de la casa de su padre, pero que regresará 20 años después como un peregrino más en esta vida, como un creyente. Pero 20 años después, sale como un criminal condenado a muerte por el juez que era su hermano, que lo iba a matar, pero regresará 2 décadas más tarde como Israel, aquel que luchó con Jehová. Y lo que veremos el día de hoy es el primer contacto de Dios con Jacob en estos versículos. Es Dios, mis hermanos, quien viene al encuentro de Jacob, no al revés. Y la manera en la que vamos a estar viendo estos versículos será dividiéndolos en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver la salida de Jacob de Beerseba a Harán. Segundo, vamos a ver el sueño de Jacob. Y finalmente vamos a ver la respuesta de Jacob al sueño. Veamos entonces, en primer lugar, la salida de Jacob de Beerseba hacia Harán. Y volvamos a leer los versículos 10 y 11. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Como dijimos, la salida de Jacob de Beerseba hacia Harán era el resultado del pecado nada más. Jacob no era un inocente, sufriendo el exilio de manera injustificada. El propósito de Isaac primario era enviarlo para que buscara una esposa. Por lo menos era el propósito de Isaac. Pero realmente este había sido el plan de Rebeca para salvar de la muerte a su hijo menor. La realidad era que Jacob estaba primariamente huyendo por su vida. Y solamente de una manera secundaria estaba saliendo para buscar una esposa. Jacob sale entonces de Beerseba, que recuerden estaba al sur de la tierra prometida, y viaja hacia Harán, hacia el norte. Un viaje de aproximadamente 800 kilómetros a pie. De hecho, Jacob va a hacer el mismo viaje que hizo Abraham cuando entró a la tierra prometida, solo que en sentido contrario. Y va a ser un viaje, a diferencia de Abraham, en solitario. Porque no hay evidencia aquí de que Isaac haya enviado a Jacob con compañía, con alguno de sus siervos. Jacob va aquí solo, en un viaje realmente extenso.
Imaginemos entonces lo que ha de haber sido aquella salida. Imaginemos lo que ha debido estar meditando Jacob en su camino a Harán. Después de estar viviendo una vida de comodidad, una vida de lujos. Isaac era un hombre muy, muy rico. Él era el hijo de Abraham. Él heredó todas sus posesiones materiales de Abraham. Y Abraham, dice la Escritura, y ya lo vimos en Génesis, Dios le había dado muchas riquezas. Entonces, después de estar viviendo una vida de prosperidad material, ahora se encuentra solo, sin ningún sirviente que escuche y obedezca su voz, camino a una tierra que no conoce y bajo la amenaza de muerte. ¿Qué debió de nuevo haber estado en la mente de Jacob? Seguro él está pensando, toda esta miseria es culpa mía, de mi pecado, de mi engaño. Recordemos, Dios le había prometido a su madre darle la primogenitura a Jacob. Pero Jacob quiso obtenerla por sus fuerzas, con su sabiduría. Y ahora estaba cosechando las consecuencias de su maldad, de su pecado. Su exilio y su soledad eran su tormento ahora. Pero después de haber caminado más o menos unos 90 kilómetros hacia el norte, nos dice Moisés que Jacob encuentra un cierto lugar, dice. Y Moisés aquí nos está dando a entender con esas palabras que se trata de un lugar sin importancia, cierto lugar. Más adelante nos va a decir el nombre de la ciudad, pero con esa frase, un cierto lugar, nos da a entender que es un lugar cualquiera. Un cierto lugar que va a terminar teniendo una gran significancia por el visitante que tocó su suelo. Muchas décadas antes, en Génesis capítulo 12, nosotros leímos que Abraham estuvo muy cerca de ese lugar. Él estuvo entre Betel y Ai, y ahí levantó un altar para adorar al Señor. Pero ahí está Jacob, después de haber caminado 90 kilómetros, llega la noche, y Jacob hace lo que hacían en la antigüedad, busca una piedra plana, probablemente lisa, para poner su cabeza. Y después de haber puesto su cabeza y estar durmiendo en la comodidad de su casa, ahora se encuentra durmiendo con una piedra como almohada. Y ahí se duerme. ¿Y qué pasó? Bueno, Jacob va a tener un sueño. Versículo 12. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. En cuanto Jacob se duerme, Moisés nos dice que el patriarca tuvo un sueño. Jacob pudo haberse sentido solo, pero eso era solamente su realidad aparente. Porque lo que Dios le va a mostrar a él en este maravilloso sueño es que esa soledad era realmente aparente porque Dios estaba con él. Pero veamos el sueño. En el sueño Jacob ve una escalera que está apoyada en la tierra con su extremo superior en el cielo y ángeles que suben y bajan por ella. Ahora, el término hebreo que se traduce en nuestra versión como escalera es un término que se utiliza solamente aquí en todo el Antiguo Testamento. Solamente ese término se usa aquí nada más. Se traduce, en nuestra versión lo traduce como escalera. Y mi argumento es que ese término debería entenderse no como una escalera, como esas que conocemos nosotros, con las cuales nos subimos al techo de nuestra casa, sino más bien como una escalinata. Notemos que no puede ser una simple escalera porque sería imposible que ángeles pudieran y subir y bajar por ella al mismo tiempo. No puede ser una escalera como las que conocemos. Es una escalera por la cual unos ángeles de Dios suben y otros bajan al mismo tiempo. Entonces no puede tratarse de una simple escalera. Otra cosa importante es que Moisés nos está dando a entender que esta escalinata tiene su origen en el cielo, no en la tierra. Vean que esta escalinata
se apoya en la tierra, pero su origen es en el cielo. Ahí es donde está su pico, por así decirlo. Entonces su origen es divino. Y esta es la razón por la cual yo creo, interpretando las palabras de Moisés, que lo que Jacob vio fue en su sueño fue un sigurat. Los estudiantes de Trinitas, ¿verdad, Larita? ¿Saben ya qué es un sigurat? Pero si ustedes recuerdan, hermanos, un sigurat era como una gran torre, como una pirámide, edificada por los hombres en la antigüedad con el propósito de llegar a Dios. Y la manera en que los hombres subían y bajaban de esa torre o esa pirámide era por medio de una escalinata. Eso fue lo que recuerdan, lo que los hombres construyeron en Babel. Esa había sido su intención. Génesis 11:4, y dijeron: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Aquel sigurat en Babel habría tenido una escalinata que le permitía a los hombres, según ellos, llegar hasta Dios. Entonces, mi interpretación es que este sueño que Dios le dio a Jacob fue el de un sigurat cuyo origen era divino, no terrestre. Esta torre inicia en el cielo y descansa en la tierra. Además, tiene una gran escalinata por donde subían y bajaban los ángeles de Dios del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. La impresión, dijo Waltke, es que el narrador desea expresar que la comunicación entre el cielo y la tierra es establecida por una iniciativa de arriba, de parte de Dios. El contacto entre el cielo y la tierra existe por la gracia de Dios. Eso es lo que Moisés nos está diciendo. Eso es lo que Jacob se le está haciendo revelado. Si ha de haber una comunicación entre el cielo y la tierra, es únicamente por la gracia y la condescendencia divina, no por algo en el hombre. Contrario al sentido que le quisieron dar los hombres rebeldes de Babel a su escalera, a su torre, a su escalinata. Esta escalera que vio Jacob no era el producto del engaño y la soberbia de los hombres. Esta escalera que vio Jacob en su sueño era la única escalera que podía comunicar al cielo con la tierra. Pero Jacob no solo vio un sigurat, sino que también vio a Jehová. Versículo 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. De la manera en la que lo traduce nuestra versión de las Escrituras, se da a entender que Jacob está en tierra, ¿verdad? Y que el Señor está arriba de esta torre, de esta escalinata, en el cielo. Ahora, ese término que se traduce como en lo alto, también puede significar en el original a su lado. Entonces puede entenderse como que estaba en lo alto, Jehová estaba en lo alto, que estaba a su lado. El mismo término lo usa Moisés en Génesis 18:2. ¿Se acuerdan cuando está Abraham ahí en su tienda y llegan los 3 ángeles? En Génesis 18:2 dice que cuando llegan los ángeles a visitarlo, usa el mismo término que nuestra versión lo traduce como que estaban junto a él, junto a Abraham. Entonces, en mi opinión, lo que Moisés quiere darnos a entender es que en el sueño Jacob vio a Jehová, ya sea junto a la escalinata, junto a la torre, junto a este sigurat, y por lo tanto junto a Jacob, a su lado. Además creo esto porque cuando Jacob despierta, él dice en el versículo 16, ciertamente Jehová, ¿qué dice? Está en este lugar. No dice Jehová está allá arriba en el cielo, no, Jehová está aquí, en este lugar. Entonces yo creo que deberíamos entender que en el sueño Jacob ve esta gran torre que inicia en el cielo, que termina en la tierra, ángeles subiendo y bajando por la escalinata, y ve a Jehová junto a él, en una cristofanía. El Dios 3 veces santo parado al lado del engañador.
Qué gracia y misericordia de Dios. Y en lugar de reprenderlo, en lugar de dañarlo con sus palabras, como hubiéramos hecho muchos de nosotros con Jacob, el Señor le habla a Jacob con palabras de esperanza. Y lo que hace es recordarle las promesas que él mismo le había dicho a Abraham décadas antes, pero que ahora se las estaba dando a él. Ahora son tuyas, Jacob. Versículos 13 y 14. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Notemos que es prácticamente la misma promesa que Dios le había dado tiempo antes a Abraham. Es la misma prácticamente. Y lo que Dios nos quiere mostrar es que Jacob sería ahora el nuevo patriarca. Dios había sido o era el Dios de la primera generación de Abraham. Dios era el Dios de la segunda generación. Y Dios sería el Dios también de la tercera generación en el futuro, 20 años después. Pero Él sería el Dios de Jacob también. Y todas estas promesas pactuales parecían más increíbles en Jacob que en Abraham. Nosotros leíamos las promesas y recuerden lo increíble que nos parecían: una gran descendencia, un hombre con una mujer estéril. Y decíamos, pero qué increíbles. Pero más increíbles son las promesas para Jacob, porque Jacob no tiene esposa. Y Dios le está prometiendo una gran descendencia. Qué increíble. Dios haría de Jacob una gran nación sin él tener ni siquiera una mujer con quien procrear. Pero el Señor también le hace otras promesas a Jacob. Versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. 3 promesas directas le hace el Señor a Jacob. Primero, la promesa de su presencia. Jacob ha salido solo de su casa. Ese viaje de 800 kilómetros lo tendría que hacer en la soledad, sin la compañía ni siquiera de alguno de los siervos de su padre. O por lo menos eso es lo que Jacob creía. Lo que Dios le estaba diciendo es que él no estaba solo. Él no estaba solo. Yo estoy contigo, le dice, en el presente. Yo estoy contigo. Dios había descendido a la tierra en aquel sueño para asegurarle su presencia con él. Qué alivio, qué ánimo para Jacob. En medio de su soledad, en medio de su huida, en medio de sus temores, él debía entender que él no estaba solo, Dios estaba con él. Segundo, la promesa de su cuidado. Jacob no había podido depender del cuidado de su padre, ni mucho menos de su madre, de su hermano que lo quería matar. En cuanto muriera Isaac, la vida de Jacob estaba en las manos de Esaú. O por lo menos eso era lo que Jacob pensaba. Porque la realidad era otra. Dios lo iba a guardar, a proteger, a donde quiera que Jacob fuera. En esos 800 kilómetros hacia Harán, Dios lo iba a cuidar. Estando en la casa de Labán, un engañador quizás peor que Jacob, Dios lo iba a cuidar. ¿Por qué? Porque así Dios se lo estaba prometiendo. Y tercero, estaba la promesa de traerlo de vuelta a la tierra prometida. Como dijimos, la razón por la cual Abraham envió a su siervo Harán para buscar la esposa de Isaac fue por el peligro que existía de que Isaac, su hijo, saliera de la tierra prometida. Salir era algo peligroso. Bueno, eso era lo que precisamente Isaac había ordenado hacer a Jacob. Sal de la tierra prometida y vete a la tierra de Harán. Pero la promesa de Dios es que Él lo iba a regresar a él de vuelta a su tierra.
Sin duda alguna, Jacob tenía que conocer las promesas que Dios le había hecho a su padre y a su abuelo. Él sabía que el valor que tenía la tierra para su familia. La promesa entonces de un regreso seguro a la tierra prometida es de un valor importantísimo para Jacob. Y en parte también es la promesa de regresar a su hogar. Quizás de regreso a su madre. Sin embargo, como ya sabemos, esto no va a suceder. Pero qué bueno, mis hermanos, es el Señor. Ahora, ¿qué hizo Jacob cuando despierta del sueño? Versículos 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando Jacob despierta de su sueño, él entiende la realidad. En su incredulidad, esa realidad física, su soledad, la persecución, sus temores, eso era para él en su incredulidad la realidad. Pero Dios le está mostrando la verdadera realidad, la realidad espiritual, la cual él solo podría entender por la fe. La realidad era que si la humanidad iba a tener una comunicación con Dios, debía ser únicamente por la gracia y la iniciativa divina. Nada más. No hay nada en el hombre que lo pueda llevar a él hasta Dios. Si va a haber una comunión entre Dios y el hombre, no solo debe ser por gracia, sino Dios debe tener la iniciativa. Jacob ha entendido que la única razón por la cual él ha podido experimentar tal visita ha sido por la gracia de Dios. Él, el engañador, ha estado al lado del Dios Santo y sigue con vida. De hecho, nosotros leemos de las visitas de Dios a Abraham y a Isaac y nunca leemos que ellos hayan tenido temor. Pero Jacob sí. Él sabe que esa visita es una gracia y una misericordia de Dios para con él. Y cuando despierta, él reconoce que Dios estuvo allí con él. Ahora él ya no ignora entonces esa realidad. Y ese mismo entendimiento le produce a él temor. Un engañador compartiendo tiempo, palabras con el Dios Santo. Fue por eso que dijo: cuán terrible es este lugar. Esto es verdaderamente un temor reverente al haber estado delante de la presencia de Dios. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob había entendido que la condescendencia divina había convertido aquel lugar sin importancia en el templo de Dios. Dios estaba ahí, la casa de Dios. Sin la gracia y la condescendencia, Jacob nunca hubiera podido experimentar tal cosa. Su fin debió haber sido la muerte por su pecado y rebeldía. Pero en lugar recibió misericordia. Aquel lugar entonces sin importancia ahora por la gracia de Dios se convierte en Betel, la casa de Dios. Pero también se convierte en la puerta del cielo. El lugar en donde el hombre podría llegar verdaderamente hasta Dios. Versículos 18 y 19. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Vemos que Jacob no hace lo que hizo Abraham décadas antes. Abraham levantó un altar. Jacob levanta la piedra en señal, como una señal, un recordatorio. Y dice: y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque luz, almendro es lo que significa, era el nombre de la ciudad primero. En respuesta entonces al sueño, Jacob no solo teme, sino que le da un nuevo nombre al lugar, pero también hace un voto. Versículos 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo:
si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Este es el voto más extenso hecho por un hombre registrado en las Escrituras. Nuestra versión, a como lo traduce, interpreta estas palabras de Jacob como una condición, y de hecho es una condición, ¿verdad? Hay una condicionalidad en este voto de Jacob. Pero lo entiende como que Jacob está condicionando a Dios. Si tú fueres conmigo, si me guardares, si me dieres pan para comer, vestido para vestir, y si me llevares de vuelta a casa de mi padre, entonces, ¿verdad? Así es como lo entiende nuestra versión. Jehová será mi Dios. Yo entiendo las palabras de Jacob de una manera distinta. Cuando yo trato de traducir las palabras de Jacob, lo que entiendo no es que Jacob esté diciendo que él va a permitirle a Jehová ser su Dios si él cumple con ciertas cosas. Sino más bien lo que entiendo es que Jacob, a la luz de las promesas de Dios, está ahora más bien confirmando su compromiso con el Señor. Y esta es mi traducción. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, y si Jehová fuera mi Dios, entonces esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis el diezmo apartaré para ti. Ahora, esta traducción es algo que es gramaticalmente hecho. Es por el tiempo verbal, por ciertas características del texto que lo hacen a uno traducirlo de esa manera. Pero también tiene más sentido teológicamente hablando. Es imposible, mis hermanos, que Jacob esté queriendo dar a entender que él tiene la capacidad de escoger o rechazar a Dios. En el contexto de toda esta sección, ¿quién es el que escoge? Dios. Dios escogió a Jacob en la eternidad. Entonces, tampoco es posible que Dios esté esperando a ver si él gana la confianza de Jacob. Como si estuviera diciendo: ojalá Jacob pueda entender mis intenciones para con él, y me escoja, y me deje ser su Dios. Eso es imposible, hermanos. Teológicamente eso es imposible. Lo que Jacob está diciendo es que él ha entendido que si Dios está con él, que si él le guarda, si él le da pan y vestido, si él lo regresa con paz a su hogar, y si él llega a ser su Dios, entonces Jacob llega a estimar esa relación con el Señor de tal manera que se comprometería con él hasta con sus diezmos. Eso es lo que Jacob está diciendo. Con ese voto Jacob está reconociendo su incapacidad. Él sabe que él pudo haber manipulado a su hermano, pero él sabe que a Dios lo puede manipular. Él sabe que Dios está en todo su derecho de desecharlo a él por su pecado. Él entiende que él ha sido descalificado para que Dios sea su Dios. Por eso entonces se rinde a la gracia y la misericordia de Dios y hace este voto de compromiso y lealtad al Señor. Si él tan solo condesciende para con él y es su Dios. Jacob entonces no está condicionando al Señor, él está entendiendo la realidad. Todo lo que Dios me ha prometido es por pura gracia. Si me lo concede, me comprometo a serle fiel. Como escribió Waltke, este voto reorienta el viaje de Jacob. El viaje se ha originado como una huida para evitar el asesinato y un viaje para encontrar una esposa. Ahora, sin embargo, el viaje de Jacob se ha convertido en un peregrinaje con un contenido teológico.
Él va al mismo lugar con el mismo propósito, pero ahora viaja como el portador de las promesas de Dios y con la seguridad divina de ayuda. Además, acompañado por las misericordias de Dios, Jacob se ha comprometido en vivir con Jehová como su Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, nosotros debemos encontrar el Evangelio en este pasaje. Si no encontramos el Evangelio, toda aplicación aquí no tiene ningún sentido. En el púlpito no pueden haber imperativos si primero no hay indicativos. Es decir, en el púlpito no se puede aplicar la palabra de Dios si antes no ha sido expuesto el Evangelio. Y para hacerlo entonces, debemos leer retrospectivamente el texto. Es decir, debemos entender este pasaje en Génesis 28 a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Porque es ahí en donde nosotros tenemos la explicación de todo lo que sucedió en esa noche en Betel. Mejor aún, en el Nuevo Testamento tenemos nosotros el comentario divino de Génesis capítulo 28. Y quiero entonces que vayamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Al final de ese capítulo, en la última sección del capítulo 1, nosotros tenemos a Jesús haciendo discípulos. Después de haber encontrado a Andrés y a Pedro, encuentra a Felipe en Galilea. Y después de conocer al Señor, Felipe busca a Natanael. Y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael, como muchos sabemos, le responde a Felipe: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Felipe entonces, ¿qué hace? Lo invita a venir y a comprobarlo. Hemos encontrado el Mesías. Ven y ve. Cuando Jesús ve a Natanael venir hacia él, Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué interesante. Versículo 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A Natanael le produjeron curiosidad las palabras de Jesús. He aquí un verdadero israelita, y noten esto, en quien no hay engaño. ¿Por qué razón describe Jesús a Natanael así? En quien no hay engaño. ¿Será acaso que Natanael estaba debajo de la higuera meditando en Génesis capítulo 28? Sobre lo que le había acontecido a Jacob, luego llamado Israel, el engañador. ¿Será posible que esa sea la manera de Jesús de darle a entender a Natanael que él conocía sus pensamientos? Y será por eso que Natanael, inmediatamente después de escuchar eso, le dice a Jesús: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús entonces le responde a Natanael diciendo lo siguiente en los versículos 50 y 51. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La interpretación del Señor Jesucristo de Génesis capítulo 28 es que aquella escalera, aquella escalinata,
aquella torre que descendía del cielo a la tierra, aquella que vio Jacob, apuntaba al verdadero Sigurat, aquel que puede traer la verdadera comunión entre el cielo y la tierra, el Señor Jesucristo. La escalera de Génesis capítulo 28 es la promesa divina, mis hermanos, de la encarnación del Hijo de Dios. Es la promesa divina de que Dios descendería a los hombres, de que Él se convertiría en el verdadero Betel, en la verdadera puerta del cielo. Y que lo haría tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, tomando sobre sí una verdadera humanidad con el propósito de reconciliar a los hombres con Dios y abrirles a ellos la posibilidad de tener comunión con Dios para siempre. Era Jesús, mis hermanos, el único sigurat, la única torre, la única escalera que puede llevar a los hombres al cielo. Ninguna obra humana lo puede hacer. No hay nada que nosotros podamos hacer para llegar a Dios. El hacerlo es hacer la misma locura que hicieron en Babel. Solo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquella escalera temporal del Antiguo Testamento que vio Jacob, le abrió camino al verbo encarnado que descendió para servir como el enlace entre Dios y los hombres. Lo que vio Jacob fue algo temporal, que se cumplió verdaderamente en el Hijo de Dios cuando se encarnó para reconciliar a los hombres con Dios. La escalera entonces que vio Jacob era una señal que apuntaba a la encarnación del Hijo de Dios. Él descendió en aquel momento como una cristofanía para hablar con Jacob, para traer consuelo y ánimo a su vida. Descendió para prometerle su presencia con él, su cuidado. Pero eso fue una cristofanía temporal. Con la llegada de Jesucristo al mundo, hace más de 2000 años, Dios trajo verdadero consuelo y ánimo a su pueblo. Porque trajo su presencia en medio de nosotros para reconciliarnos y para llevarnos a Dios. Jacob, mis hermanos, no merecía tal visita. Él no merecía tal descenso de Dios a la tierra en aquel sueño. Nosotros tampoco. Pero Dios lo hizo por pura gracia, para su gloria, para nuestro bien, para salvarnos. Si Jesús no hubiera descendido a este mundo, no habría esperanza para nadie. Todos estaríamos camino al infierno. Gracias a Dios por aquel sueño, que era una revelación anticipatoria de la encarnación del Hijo de Dios para nuestra salvación. Estamos tristes, hermanos. Cristo se encarnó. Cristo se encarnó. Él está con nosotros en su Espíritu Santo. Nunca nos dejará. Y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Estamos pasando alguna calamidad. Él nos va a guardar. Nada puede arrebatarnos de la mano del Señor. Él nos preservará. Estamos experimentando algún temor. Él está con nosotros y Él es todopoderoso. Confiemos en Él. Como iglesia, mis hermanos, puede haber algo
que debería realmente traernos temor y angustia. Jesucristo se encarnó y está con nosotros. Esta es su iglesia. Somos uno de sus candeleros. Él se pasea en medio de nosotros. Él nos conoce y nos guía y nos cuida. Y sí, a veces por causa de nuestro pecado sufriremos las consecuencias. Pero esta es nuestra esperanza. Él está con nosotros y Él nos va a cuidar. El Señor ha prometido estar con nosotros y la encarnación hizo esto una realidad. Ese entendimiento, mis hermanos, llevó a Jacob a prometerle su compromiso al Señor. Cuando él entendió eso, él hizo un voto de compromiso con el Señor. Aún él no era un creyente, pero lo hizo. Pero mis hermanos, ya Dios nos ha dado a su Hijo. Ya Él descendió. Ya Él se encarnó. Ya Él cumplió su obra perfecta y ahora está en los cielos, intercediendo por nosotros. ¿Cuál es entonces nuestro compromiso para con Él? No es para ganarnos nada. No es para ganarnos la justificación. No es para ganarnos el perdón. No, eso es por gracia. No es para ganarnos el ir al cielo. Eso es por gracia también. Es por causa de la encarnación de Cristo y su muerte, por lo cual nosotros, su pueblo, en agradecimiento nos comprometemos con Él para serle fieles, para ser humildes, para ser sus siervos para siempre. Él merece nuestro compromiso. Él merece nuestra fidelidad para su gloria. Y eso, mis hermanos, es lo que celebramos cada domingo en la cena. La encarnación. El pan, el cuerpo de Cristo. La copa, su sangre. Cada domingo nosotros celebramos el descenso de Cristo, habiendo tomado una humanidad para morir por nosotros y traernos salvación. La única manera, usted, amigo, con la cual puede usted estar reconciliado con Dios es por medio de Jesucristo. Si hay algo que hoy usted debe entender, es que no hay cosa alguna que usted pueda hacer para estar bien con Dios. Es por Cristo o no hay nada. Y es por fe o no hay nada. La vida cristiana de muchos inicia como la vida de Jacob en la fe. Dios quitándole todo de lo que trae seguridad a su vida, para llevarlo hasta el punto de quiebra, el punto más bajo de su vida, para quebrantarlo y hacerlo suyo. ¿Es eso lo que Dios tiene que hacer con usted? ¿A qué se está aferrando usted en esta vida? ¿Qué tiene que quitarle Dios para que usted entienda que su mayor necesidad es Jesucristo? Que sin Él usted no tiene nada. Que sin Él no sirve nada en esta vida. Que Dios tenga misericordia de ustedes y de todos nosotros. Podamos confiar en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la encarnación de tu Hijo, porque era necesaria para nuestra salvación. Si Él no hubiera descendido, no habría esperanza para nosotros. Te damos gracias, Señor, por ese gran amor con el cual tú nos has amado.
Gracias por la obra perfecta de Cristo en nuestro favor. Pero te pedimos, Señor, que podamos entender mejor el Evangelio, que podamos apreciar las implicaciones, Señor, de la encarnación, y que entonces, como cristianos y como iglesia local, Señor, podamos comprometernos con tu gloria. Bendice, Señor, a nuestros hijos con la salvación. Trae a ellos la fe para ir a Cristo en arrepentimiento. Guárdalos del mundo. Guárdanos del amor por las cosas de esta vida. Y quebrántalos en tu gracia. Y los llevas al Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Y en Jesús oramos. Amén.